Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Relatividad General. Y antes de nada deciros un pequeño apunte, porque el otro día os dije que a partir de esta fórmula, cuando hacíamos crecer el tiempo a infinito, os dije algo así como que la posición se acercaba o era más o menos ct. Esto es lo que os dije, ¿no? Y por tanto os dije que la trayectoria pues cada vez se parecía más a la de un rayo de luz. Bueno, esto es parcialmente cierto. Me descuidé con las prisas, era ya el último momento y supongo que estaba cansado. En realidad el dibujo exacto sería este, es decir, que lo que tenemos es una asíntota, digamos, hacia una línea de 45 grados, lo cual quiere decir que efectivamente cada vez se va acercando más y más a la velocidad de la luz, pero no tiene por qué ser esta asíntota en concreto. ¿Vale? Esto es muy importante. Es decir, por ejemplo, si la partícula empieza, por ejemplo, aquí, pues entonces tendrá una asíntota oblicua por aquí, por ejemplo. Pero si la partícula, por ejemplo, empieza su recorrido aquí, entonces la asíntota será esta. También de 45 grados, o sea, tanto esta como esta son de 45 grados, pero puestas en diferentes sitios. Es decir, que al final, a medida que pasa el tiempo, esas trayectorias rojas son, digamos, cada vez más paralelas, por así decirlo. ¿Vale? Mientras que, con lo que os dije el otro día, se podría haber interpretado esto otro. Que empezara de donde empezara, su asíntota sería esta, y si este señor empieza aquí, pues su asíntota también sería esta. Y esto que acabo de escribir no es esto. ¿Vale? O sea, esto de aquí es esta historia de aquí. Vale, esto es una cosa importante. De hecho, os lo podría demostrar, pero basta con que representéis en el ordenador esta función, poniendo, por ejemplo, x0 igual a 1 y luego x0 igual a 8, etcétera, y veréis que las asíntotas son diferentes. Vale, esto era un apunte importante. Y eso. Entonces, ahora quiero seguir haciendo cosas. Por cierto, hay alguien que me dijo que no sabía de dónde salía esta fórmula. Me lo pusisteis en comentarios anteriores, así que lo voy a hacer en 3 segundos. Partíamos de... ¿Dónde estás? Aquí. Partíamos de esto. Entonces, fijaos que lo que voy a hacer es hacer el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado igual a 1. Esto es un teorema, una fórmula que vale siempre, coseno de lo que sea, se entiende que es de A tau entre C. Entonces lo que hago es despejar el coseno, que es pasar x0 y menos ca al otro lado, x menos x0 más c al cuadrado partido a, y luego paso dividiendo esta señora por aquí y elevo todo al cuadrado. Es decir, que lo que acabo de hacer es despejar el coseno y lo voy a sustituir aquí, por tanto lo elevo al cuadrado. Y ahora lo que voy a hacer es despejar el seno hiperbólico y ponerlo aquí. Y el seno hiperbólico sería ct partido c al cuadrado partido a, que sería este que pasa dividiendo. Luego entonces esto, si lo manipulamos un poco, podemos expresar, esto se hace al cuadrado, y de hecho también podemos sacarlo factor común aquí, y entonces esto que está dividiendo lo podemos pasar directamente al otro lado multiplicando. Entonces ya este corchete ya no hace falta. Y luego, pues para despejar, pues pasamos el menos ct al cuadrado al otro lado, ct al cuadrado. Y luego el cuadrado este lo ponemos en forma de raíz. Perfecto, entonces ya no hace falta este paréntesis. Y ahora menos x0 lo pasamos al otro lado y c al cuadrado también al otro lado. Por tanto es cambiar de signo. Exacto. Y el saco factor común, c al cuadrado partido a fuera,
por tanto quedará c al cuadrado partido a, fuera de aquí, y entonces aquí quedará un 1, y aquí, como he sacado esto, tiene que ser a la inversa, y elevado al cuadrado, y si expresamos esto un poquito mejor, pues ¿a qué llegamos? Veamos, tenemos un a al cuadrado, un c al cuadrado, un c a la cuarta y un t al cuadrado. Esto es todos estos términos. C al cuadrado se va con esto y queda un 2, y entonces al final queda at partido c al cuadrado, que va aquí, y recuperamos esta fórmula, ¿vale? Lo he hecho en plan rápido, por lo menos para que veáis, o la persona que me comentó, pues por lo menos que lo vea, y seguimos. Y también era porque como no lo había deducido, porque era el trocito de vídeo que me quedó colgado, pues así ya lo tenemos. Vale, y por cierto, el punto de intersección de esta asíntota oblicua con el eje X, o sea, este punto de aquí, que por cierto esta línea está mal dibujada, debería pasar por aquí, pero bueno, más o menos, es x0 menos c al cuadrado partido a. La manera de saber esto es fácil. Si hacemos que la t crezca un poco, lo suficiente como para que todo este término haga despreciable este 1, entonces la raíz del cuadrado se van, todo esto queda igual a ct, y entonces queda que la ecuación aproximada es un numerito más ct. Y entonces ese numerito es el que me ayuda a mí a saber que cuando todo esto valga 0, entonces queda pues que la x vale esto, ¿vale? Es un truquillo. Pero este punto es muy importante. Es un punto que hay gente que le llama punto de pivote de una hipérbola. En realidad sería como el sitio central de una hipérbola, ¿no? Porque claro, ¿qué es una hipérbola? Pues una hipérbola es, por ejemplo, si yo tengo aquí un punto, entonces digo, vale, pues ahora cojo estas líneas de aquí, y entonces una hipérbola pues consiste en hacer esto, o otra hipérbola, por ejemplo, ¿no? En saber que son funciones que tienen asíntotas por aquí y por allá, ¿no? Y este es el punto, digamos, donde convergen las asíntotas, ¿no? Pues este sería ese punto. Insisto que esta línea de aquí debería estar bien puesta y pasar por donde tiene que pasar. Que es por aquí. Vale, muy bien. Vale, y ahora, perfecto, bueno, después de estos pequeños incisos y aclaratorios, pues ahora ya os planteo a dónde quiero ir. Vale, o sea, uno de los posibles caminos para ir a la relatividad general es ir directamente a las ecuaciones de Einstein, resolverlas y tirar millas. Y otro de los múltiples caminos es algo parecido a lo que hizo Einstein, ¿no? Que era a partir de la relatividad especial o la relatividad de un espacio plano, mirar de estudiar sistemas que están acelerados y compararlos con la gravedad. Y a partir de ahí sacar un principio que él llamó de equivalencia, y entonces decir, vale, pues esto tiene que tirar por aquí o por allá, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso que estoy preocupándome de cosas que se están acelerando, ¿vale? Porque es el camino de que de forma natural lleva a la gravedad, que es, digamos, aquel sitio en donde o aquellos lugares en donde la aceleración y la gravedad se confunden, digamos, ¿no? O pueden ser equivalentes. Vale, para entender bien a la mosca acelerada, vamos a decir aproximación momentánea para que veáis por dónde van los tiros. Vamos a imaginar que esta señora se mueve por, digamos, segmentos. Ya veréis. Vamos a ver si lo dibujo bien. Un primer segmento completamente vertical, luego un segmento un poquito más torcido, luego un segmento un poquito más torcido, luego un poco más torcido, etc. Es decir, que de aquí a aquí es un segmento recto, de aquí a aquí también es recto, etcétera, etcétera. Vale. Entonces,
Esto le podemos llamar el segmento 1, el segmento 2, el segmento 3, el segmento 4. Vale. Analicemos el segmento 1, que es completamente vertical. Vale. ¿Qué quiere decir que es completamente vertical? Pues quiere decir que podemos asociar perfectamente el vector E0 a un vector tangente a esta trayectoria y el vector E1 a aquel que es ortogonal. ¿Vale? Recordad que esto es lo que habíamos llamado E1 y esto es lo que habíamos llamado E0, los vectores de la base. Muy bien. Fantástico. Ningún problema. Esto quiere decir que en la trayectoria 1, o en el segmento 1, esta mosca estaría absolutamente quieta y el tiempo pasa, ¿vale? O sea, no se mueve ni para la izquierda ni para la derecha y lo único que pasa es el tiempo. Bien, vamos ahora al segmento 2. El segmento 2 está un poco inclinado, vamos a poner que está inclinado así más o menos, y entonces nuestros vectores E0 ahora irá por aquí y el E1 va por aquí. Por lo tanto, el señor E0 ya no es tangente a la trayectoria roja. Muy bien, no pasa nada. Vamos a imaginar ahora que tenemos un vector, déjame hacerlo más grande esto. Este es nuestro vector E0, este es nuestro vector E1. Y vamos a imaginar ahora que construimos un vector que sea tangente a esta trayectoria, que mida lo que le dé la gana. Vamos a llamar a este vector P de Pepe, da igual, como sea este vector, que por cierto lo estoy diciendo mal, porque en este mundo, en el mundo espacio-temporal, ponemos una línea aquí abajo. Recordad que los vectores los ponemos con líneas aquí abajo, los vectores en el espacio-tiempo, los cuadrivectores, por así decirlo. Entonces, Pepe, imaginad que este señor Pepe, pues al multiplicarlo por él mismo, nos da, pues no sé, a ver, nos puede dar, por ejemplo, 12, por decir algo. Pero 12 no sería exactamente lo que daría, debería dar menos 12 porque, porque la trayectoria, todas las trayectorias de partículas materiales, todas se mueven de tal manera que los vectores al multiplicarlos por sí mismos da un módulo negativo. Vale, esto no sé si lo he dicho ya o no, pero es relevante. O sea, a la hora de multiplicar ¿esto lo he dicho ya o no lo he dicho? Bueno, pues aprovecho para decirlo ahora, que cada vez que tengáis un vector en el espacio-tiempo, un vector el que sea, si el producto de él consigo mismo da negativo, significa que es una trayectoria posible con la que se puede mover una partícula. Si el producto escalar consigo mismo da 0, significa que es un rayo de luz, y si da positivo significa que se movería más rápido que la velocidad de la luz. ¿Vale? Por lo tanto, deseamos que para que sea una trayectoria posible físicamente, sea negativo el producto escalar. No sé si lo he dicho ya o no. Bueno, en cualquier caso, si estáis viendo esto y no os queda claro, decídmelo y hago en el próximo vídeo un poco de aclaración sobre esto. Muy bien. Pero a ver, tiene que ver con el hecho de que, si os acordáis, E0' por E0', perdón, E0 por E0, esto daba menos 1. No sé si os acordáis, tiene que ver con este menos. Fijaos que una trayectoria posible hace que su E0 dé menos 1. Vale, está relacionado con eso. En cualquier caso, si nosotros quisiéramos convertir el señor P en un vector que midiera 1 en magnitud, entonces lo que tendríamos que hacer es coger el señor P y dividirlo entre raíz de 12. Por lo tanto, cuando hiciéramos esta multiplicación, pues daría un 12 por aquí, de raíz de 12 por raíz de 12, aquí arriba daría un menos 12 y al final daría un menos 1. Por lo tanto, podríamos definir un señor E0', porque ahora ya no es el E0 de antes, sino es otro, que sería, pues en este caso el vector tangente este, dividido entre su módulo, o sea, un E0'. Siempre podemos construir
un señor tangente y que mida, o sea, cuando digo que mida 1, en realidad quiero decir que el producto escalar de él por sí mismo da menos 1. Muy bien. Por lo tanto, borro todo esto y doy por hecho que siempre puedo construir un vector E0', de manera que E0' por E0' sea menos 1. Y, dado un vector de estas características, siempre puedo construir un nuevo vector desconocido, E1', que sea ortogonal al E0' este. Es decir, que su producto escalar de 0. La verdad es que esto es muy fácil en relatividad porque imaginad que tenéis el vector 3E0 más 4E1 y queréis construir un vector ortogonal a este, ¿no? O sea, imaginad que el E0' es esto, ¿no? Pongamos, ¿vale? Por poner un ejemplo. Y que este vector es tangente a la línea roja esta, ¿no? Y deseáis construir un vector E1' de forma que sea ortogonal, es decir, que el producto escalar de este por este de 0, pues hay un truco muy fácil que es simplemente volver a escribir esto, pero poniendo en vez de 3 un 4 y en vez de un 4 un 3. Intercambiando sus posiciones funciona, porque fijaos, 3 por 4 son 12, E0 por E0 da menos 1, 4 por 3 son 12, E1 por E1 da 1 y esto da 0. Por lo tanto, sería, dado un vector E0', construir el E1' es muy fácil. Vale. Perfecto. Claro, ya tendríamos el señor E1' que iría pues por aquí, más o menos. Y alguien se podría estar preguntando, ¿cómo que un vector ortogonal va por aquí? ¿No tendría que ser ir por aquí? No, recordad que ortogonal en relatividad no significa que forme 90 grados, es lo que creo que ya dije o he estado diciendo reiteradamente. No son 90 grados, ortogonales, en el caso de la relatividad especial, dos vectores son ortogonales, si por ejemplo este vector y este son ortogonales porque en el dibujito la inclinación que tiene más allá de la línea de 45 grados es la misma que más allá, pero hacia el otro lado de la línea de 45 grados. Es decir, que si por ejemplo esta inclinación son de 10 grados y esta inclinación es de 10 grados con respecto a la diagonal, estos dos vectores son ortogonales. Y, como ya veis, no forman 90 grados. Solo forman 90 grados justo estos de aquí. Pero esto también sigue la misma regla, porque fijaos que si yo dibujo este vector y digo, a ver, ¿qué inclinación tiene este? 45 grados, ¿no? Bueno, pues voy a dibujar otro vector con una inclinación de 45, pero por otro lado, pues estos también van a ser ortogonales por la regla esta que estoy diciendo de lo de la diagonal esta de 45. Bien. Entonces, una vez hecho esto, claro, la pregunta es, entonces, a lo largo de la trayectoria 2, ¿esto qué significa? Bueno, pues si os fijáis, lo que estamos diciendo es que existe un nuevo sistema de referencia prima, tal que la mosca está en reposo con respecto a este nuevo sistema de referencia. ¿Cómo lo sé esto? Porque si os fijáis, como la trayectoria de la mosca, la trayectoria roja, es digamos paralela al E0', para ella solo pasa tiempo prima, no hay espacio. Es decir, por ejemplo, si esto fuera así, si el E0' fuera así y el E1' así, y por lo que sea la trayectoria de la mosca en vez de ir por aquí fuera un poquito por aquí, entonces este sistema prima diría que la mosca se está moviendo con respecto a ellos, porque esta señora roja no es paralela al señor azul. Pero como sí lo es aquí, esto sería un sistema de referencia enganchado a la mosca. ¿Vale? Bueno, no sé si se ve o no. Fijaos que cada puntito de la línea de mundo de la mosca con respecto al sistema azul, pues permanece paralelo aquí. Mientras que aquí, cada puntito de la línea de mundo de la mosca
pues tendría una cierta componente temporal, pero también una cierta componente espacial, prima. Entonces déjame dibujarlo bien, porque tiene que ser, o sea, así está bien dibujado. O sea, esta línea tiene que ser paralela a esta y esta línea tiene que ser paralela a esta. Bueno, pues eso. Entonces, claro, ya os podéis imaginar que en el tramo 3 también podría hacer algo parecido, ¿no? Esta vez estaría un poquito más inclinado. Y entonces, claro, al estar más inclinado el tramo 3, pues ahora el nuevo vector, que sería, digamos, paralelo, a la línea de mundo de la mosca, ahora ya no es este, porque este está parcialmente inclinado, pero este está mucho más inclinado. Por lo tanto, esto sería un nuevo vector E0', por lo tanto le pongo 2'. Y el vector ortogonal ahora estaría un poquito más cerca. ¿Vale? Claro, si tenemos la diagonal, cada vez que si un vector está aquí, el ortogonal está aquí. Pero si ahora el vector está un poquito más cerca, pues entonces el vector ortogonal estará más cerca. Y si está más cerca, pues más cerca este. Es decir, que cuanto más inclinado hacia la diagonal o más se acerca a la diagonal el E0, más se acerca a la diagonal el E1, para que sean ortogonales. Vale. O sea que si os fijáis, diríamos que en el tramo 1 habrá, digamos, la mosca es, su línea de mundo es paralela a E0, en el tramo 2 la mosca, o sea, por aquí, la mosca es paralela a un nuevo E0', en el tramo 3 la línea de mundo de la mosca es paralela a un E0'', y así con el señor 4, que pasaría lo mismo con un E0''''. O sea que para seguir esta mosca podríamos decir que, o podríamos imaginar lo siguiente. A ver si soy capaz de dibujarlo bien. Bueno, podríamos imaginar lo siguiente. La mosca, que en este trayecto podemos poner a una mosca de referencia, observadora, que también está quieta con respecto a la mosca, y entonces pues la mosca verde observa a la mosca, pues si va a una cierta velocidad o no. En este caso la mosca verde diría que la mosca azul está quieta. Pero ahora podemos poner otra nueva mosca que vaya o que esté viajando a una cierta velocidad con respecto a la mosca azul. La mosca azul sigue siendo la misma, perdón, déjame poner el mismo color. La mosca siempre tiene el mismo color, es la misma mosca. Pero claro, a medida que estamos hablando de sistemas de referencia diferentes, pues son sistemas de referencia diferentes. Es decir, una mosca verde siempre, siempre seguirá esta trayectoria, que es estar quieta, pero una mosca morada, por ejemplo, pues sigue siempre esta trayectoria, porque se supone que tanto la mosca verde como la mosca dorada son sistemas de referencias inerciales y por tanto siempre van a la misma velocidad. Y si la mosca azul decide cambiar de velocidad, pues entonces en el lugar de la mosca verde o la mosca morada, pues ahora aparecerá la mosca amarilla, por ejemplo, que es la que ahora va a ir a la misma velocidad que la mosca azul, y eso va a suponer que ya tenemos pues 3 moscas. O sea, según el trayecto en el que estemos haciendo, pues habrá diferentes moscas inerciales con diferentes velocidades, pero constantes cada una de ellas, que van acompañando a la mosca en su trayecto. O sea, con todo este rollo lo que os quiero decir es que el conjunto de todas estas moscas inerciales, que cada una de ellas va a una velocidad constante, pero diferente entre ellas, eso se llama sistema de referencia comóvil. O sea que en realidad el sistema de referencia comóvil, que por cierto, comóvil no sé si va con V o con B, me parece va con V, pero no estoy seguro. Bueno, el sistema de referencia comóvil
o sea, con móvil, en este caso a la mosca azul, consiste en un conjunto infinito de moscas, cada una de ellas inerciales, de manera que las velocidades de cada una de ellas corresponden a las velocidades que va teniendo el objeto a estudiar. ¿Vale? Eso es. Entonces, esto, claro, es una discretización del camino, pero en realidad el camino no está hecho de cemento, sino es una línea suave, ¿no? Por lo tanto, hay que llevar al límite esto, y entonces lo que hablaremos del sistema de referencia con móvil es a un vector que le llamaremos E0', que en realidad es un campo de vectores descrito a lo largo de esta curva, y ese señor E0' pues va cambiando tranquilamente, ¿vale? O sea que en vez de definir infinitas moscas discretas para cada tramo, pues vamos a definir un único campo o un único vector E0' que evidentemente va a depender del punto en donde estemos mirando. En este punto será una cosa, en este punto será otra cosa, etcétera, etcétera. O sea, un campo de vectores. Fantástico, he borrado y ahora tengo que hacer un pequeño recordatorio en nuestro camino, que ya falta muy poco, para que veáis a dónde quiero llegar. Un pequeño inciso recordatorio, porque si no, igual no se acaba de entender lo que quiero decir. A ver, imaginemos que tenemos nuestro espacio-tiempo de toda la vida y por lo que sea tenemos aquí una mosca y aquí tenemos, por ejemplo, otra mosca. Entonces vamos a imaginar que las coordenadas de esta señora pues son, pues en este caso, el tiempo... Uy, perdón. No, estamos en... O sea, no hay sistema de referencia, no hay nada. Simplemente tenemos aquí una mosca y aquí otra. Y las coordenadas de esta señora, pues por ejemplo son... Bueno, por ejemplo no. Tiempo es 0 porque está en el eje X. Y vamos a... Bueno, ct es igual a 0. Y esto, imaginad que es una distancia... Bueno, pues o sea, que es la coordenada X es 1. Y esta señora estará, como está por debajo del eje X, pues la coordenada ct será negativa, no sé, por ejemplo, -2, por decir algo. Y la coordenada X, digamos, pues pongamos que fuera pues, 4. Muy bien. Y ahora lo que me pregunto es cuál es la distancia en X, digamos, ¿no? O sea, es decir, me estoy preguntando cuánto vale esto. Claro, alguien puede decir, hombre, pues está claro, ¿no? Pues vale, cogemos la X de un señor, que es 1, la X de otro señor, hacemos 4 menos 1 y son 3. Y efectivamente es así. Pero otra manera de calcularlo un poco más general y que nos va a servir para cualquier sistema de referencia que no sea este, sino cualquier otro inercial, sería hacer la siguiente operación. Construimos el vector que va desde esta mosca hasta esta. Entonces este vector tendrá -2 menos 0, y esto es la componente temporal y por eso le ponemos un E0, más 4 menos 1, que es 3, y la componente espacial, que es E1. Este vector es este de aquí amarillo, y ahora vamos a hacer la proyección de este vector sobre el eje X. Como en el eje X tenemos nuestro vector E1, pues hacer la proyección de este vector sobre el eje X pues va a ser multiplicar este vector escalarmente por E1. Y esto da pues -2, o sea, bueno, esto da -2, pero aquí tenemos E0 por E1, que es ortogonal y por tanto da 0, más 3 por 1, que es 3, y E1 por E1, que es 1, por tanto da 3. Y obtenemos el mismo resultado, como no podía ser de otra manera. Es decir, que para calcular la distancia que observada en un sistema de referencia verde, en este caso, de dos moscas que están en dos puntos del espacio-tiempo, podemos calcular este vector y hacer su proyección sobre la dirección E1, la dirección X. Vale. Entonces, perfecto. Ok, por lo tanto, ¿por qué digo esto? Porque claro, ahora fijaos, pues si volvemos a esto de las moscas,
¿Qué pasa si yo tengo aquí una mosca acelerada y tengo otra mosca acelerada de la misma manera, pero un poquito más para allá? Bueno, aquí recordemos que tenemos el eje X, aquí tendremos el eje CT, muy bien, y vamos a imaginar que las moscas pues parten de aquí, una mosca, o sea, insisto que tienen la misma aceleración, las dos, la misma A. Por tanto, lo único que se diferencia una de la otra es que x0 aquí, por ejemplo, pues no sé, vale 1, por ejemplo, y aquí x0 pues vale 2. Pero se mueven de idéntica manera, o sea que podemos hacer un copy-paste de esta trayectoria y sería la misma. Muy bien. Entonces dejamos pasar el tiempo, o sea, nuestro tiempo, y entonces a lo mejor la mosca esta pues estará aquí. Y claro, como esto tiene la misma forma funcional, la mosca tendrá el mismo tiempo nuestro. O sea, las dos moscas estarán en esta misma T nuestra, digamos. Es decir, que el paso de la mosca por aquí y por aquí para nosotros es simultáneo. Muy bien. Entonces, me pregunto otra cosa. ¿Cuál es la distancia de esta mosca a esta según nosotros? Cuando digo según nosotros, me refiero según el sistema de referencia verde. Pues 2 menos 1, 1. ¿no? Esta sería la distancia espacial entre estas moscas. Y me pregunto cuál será la distancia espacial con respecto a nosotros de esta mosca con esta. Bueno, claro, si podíamos simplemente decir que una de las moscas es, por ejemplo, la mosca de la izquierda tendría ecuación x igual a 1 menos todo este rollo, y la otra mosca, la de la derecha, pues tendría 2, porque a x0 vale 2, menos el mismo rollo. Cuando restáramos, para saber el incremento de x, pues sería 2 menos 1 es 1, y estos rollos se cancelan porque es el mismo, porque ha pasado el mismo tiempo para ambas. Por lo tanto, esto seguiría siendo 1. Es decir, que para nosotros, dos moscas que estén aceleradas con la misma aceleración constante, mantienen su distancia. Para nosotros. Muy bien. Vamos a ver qué pasa desde el punto de vista de las moscas. Muy bien. Entonces, para eso vamos a considerar una mosca auxiliar, una mosca de color rosa, es una mosca auxiliar que, por lo que sea, en el momento en el que la mosca azul de la izquierda estaba pasando por aquí, pues ella también estaba pasando por ahí, y tiene justamente en ese punto, y solo en ese, la misma velocidad que la mosca azul. Entonces, en ese sentido, los ejes de la mosca rosa pues van a coincidir. Bueno, esto se supone que es, no me ha salido muy bien, eso es un vector tangente a la curva roja, que es L0', y esto será el E1', que estos dos ejes son los ejes de la mosca morada, pero también son los ejes que están enganchados a la mosca azul en este momento. Luego pensad que cuando la mosca, lo que he dicho antes, cuando la mosca azul vaya un poco para allá, pues L0' y L1' serán otros. Pero en este punto concreto del espacio, en este tiempo concreto, coinciden. Y por si las moscas no quedará claro, nunca mejor dicho lo de las moscas, esta mosca pues sigue una trayectoria, toda su vida es muy aburrida porque sigue una trayectoria rectilínea, o sea, su línea de mundo es simplemente una mosca rosa que pasaba por ahí con una cierta velocidad y que casualmente justo aquí pues coincide con la velocidad de la mosca azul, ¿vale? Coincidencias que pueden pasar y deseamos que pasen en este momento. Muy bien. Por lo tanto, podríamos hablar del sistema de referencia de la mosca rosa. Según el sistema de referencia de la mosca rosa, los ejes naturales enganchados a la mosca rosa pues son seguir este señor por aquí, este sería su eje, y esto la mosca rosa le llamaría X', y si seguimos estos ejes, este eje de aquí, la mosca rosa le llamaría CT'. Entonces
Entonces déjame seguir esto un poco más para allá. Muy bien. Perfecto. Por lo tanto, como son unos ejes como Dios manda, pues podemos incluso hasta ponerle el color, un color concreto, el color rosa. Estos son los nuevos ejes que aparecen aquí, que son los de la mosca rosa esa auxiliar, que solo valen o coinciden justo en este tiempo. Esto es importante, por eso lo repito otra vez, luego ya no. Luego cuando la mosca azul fuera por aquí, pues entonces ya no habría una mosca rosa, sino una mosca lila, pues que tendría otros ejes diferentes, etcétera. O sea, todo lo que he dicho antes. Muy bien. Perfecto. Entonces, la mosca rosa, ¿qué dice? Bueno, vamos a ver qué dice. O sea, la mosca rosa, como cualquier otra mosca inercial, pues tiene su visión del mundo, y su visión del mundo consiste en que ella tiene un X' y un ZT', y vamos a ver qué observa la mosca rosa. Bueno, pues la mosca rosa dirá, hombre, yo veo aquí dos moscas azules, una que está al lado mío, y luego veo una mosca que está un poco más lejos, pero cuidado, según la mosca rosa, a ver si lo digo bien, fijaos, voy a trazar una línea paralela a esta, más o menos, ¿vale? Y luego, pues igual debería hacer una línea paralela a esta, bueno, más o menos. Entonces la mosca rosa, fijaos, ve la mosca azul un poquito hacia la derecha en su eje X', pero un poco hacia abajo del T'. Por lo tanto, según la mosca rosa, la mosca azul estaría un poquito, sí, por aquí, pero un poquito por aquí. Y así es como ve las dos moscas la señora rosa. Estoy haciendo un lío con los colores. Vale. Perfecto. Y ahora le preguntamos, oye, mosca rosa, ¿qué distancia crees tú, mosca rosa, que están la mosca azul con respecto a la otra mosca azul? La distancia espacial. Vale, pues vamos a ver, dejamos que haga unos calculillos la señorita rosa y vamos a aplicar el truco que os acabo de decir, que es la mosca rosa va a construir el vector amarillo este que une estos dos eventos y después lo que va a hacer es hacer una proyección sobre su señor E1'. ¿Vale? Entonces, cuando haga, igual que hemos hecho en el ejemplo de antes, la proyección de este vector sobre este, el resultado será lo que ella cree que mide esta distancia, que lo voy a poner rosa para que quede claro que estamos hablando de la distancia entre estas dos moscas observada por la mosca rosa. Muy bien. Entonces, perfectísimo. Vale, entonces para calcular esto, a ver, que no sé dónde hacer sitio. Bueno, voy a hacer sitio, por ejemplo, aquí. Vale. Vamos a ver las coordenadas de la señora, de las moscas estas, a ver cómo lo puedo hacer yo esto. Vale. Vale, bueno, pues vamos a hacer el siguiente asunto. Este vector amarillo, que la señora rosa ve así, sigue siendo este mismo vector amarillo que voy a poner aquí. O sea, es este vector amarillo. Porque recordad que los vectores son tensores, y los tensores significan que esto tiene una existencia independiente del sistema de coordenadas. Por lo tanto, este vector lo puedo calcular en el sistema de referencia que yo quiera, y de hecho cualquier vector lo puedo calcular en el sistema de referencia que yo quiera. Y entonces creo que es bastante más fácil calcularlo en el sistema de referencia verde que no en cualquier otro. Muy bien, entonces, ¿este vector cuál es? Bueno, claro, este señor va en la misma dirección que el E1, porque es completamente paralelo a E1. ¿Y qué es lo que mide? O, si os acordáis, hace un momento os he dicho, os he demostrado así fácilmente, que la distancia entre las moscas, según nosotros, no según la mosca rosa, sino según nosotros, medía 1. Por lo tanto, en este caso concreto,
Vale, pues entonces este vector, que no sé cómo llamarle, vector v, no sé cómo llamarle, es 1 por E1. Incluso si queréis, podríamos decir que en vez de 1, para que no parezca que sea un caso especial, en realidad esto me diría incremento de x E1. Recuerdo que daba 1 porque yo había dicho que la mosca azul esta estaba en 1, creo que he dicho, y la otra mosca empezaba en x0 igual a 2 y al hacer 2 menos 1 daba 1, por eso sale un 1 aquí. Pero si queréis podéis decir perfectamente que esto es el incremento de las posiciones de las moscas azules que tenían inicialmente y que a lo largo de toda su trayectoria coincide según nosotros. Muy bien. Fantástico. Ahora nos gustaría muchísimo calcular E1' para poder hacer el producto escalar entre este señor y E1', que es el vector que va en la dirección de la señora Rosa. Vamos a ver cómo calcular E1'. Bueno, hay muchas maneras, pero la más, vamos a decir, la que sigue un poco más la lógica o la más aconsejable es primero calcular E0' y luego intercambiamos los coeficientes y obtenemos E1'. Aquello que os he dicho, que cambiamos 4 por 4, 3 y teníamos un vector ortogonal. Entonces E0', claro, como es un vector que es tangente a la trayectoria roja, solo que su producto escalar por él mismo da menos 1, pues podríamos decir, ostras, pues entonces una cosa, el E0', hostia, podemos calcularlo siempre de la misma manera. Calculamos la velocidad, calculamos la velocidad espaciotemporal de la señora roja y dividimos entre su módulo, para entendernos. Y con eso estaremos normalizando este vector y ya tendremos el E0'. Y diréis, ostras, pero ahora ¿cómo lo calculamos esto? Bueno, no, es muy fácil. Porque si os fijáis, aquí tenemos la curva roja parametrizada y lo único que tenemos que hacer para encontrar U, como dije creo que en el capítulo anterior, es pues simplemente derivar CT con respecto de tau por E0 más la derivada de X con respecto del tiempo propio y esto nos dará la U. En este caso, cuando derivemos un seno hiperbólico dará un coseno hiperbólico. Y fijaos que cuando derivemos lo de dentro aparecerá un factor a partido c que multiplicado por c al cuadrado partido a, las a se van a ir y una de las c se queda. Perfecto. Y luego la derivada de x con respecto de tau va a pasar muy parecido, pero en vez de un coseno va a ser un seno hiperbólico. Este factor nuevamente cuando salga fuera con este va a quedar una c. Y fijaos que no pongo nada más porque esto es una constante y la derivada de una constante es 0. Vale. Y si os acordáis, el producto escalar de la cuadrivelocidad siempre daba menos c al cuadrado. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer para pasar de u a E0' es dividir entre c, o sea, entre raíz de c al cuadrado. Aquello que decíamos de que si daba menos 12 tenemos que dividir entre raíz de 12, pues aquí sería dividir entre raíz de c al cuadrado, que es lo mismo que dividir entre c. Por lo tanto, si eliminamos esta c de aquí y esta c de aquí, ya tenemos nuestro vector E0', que es coseno hiperbólico a partido c tau E0 más seno hiperbólico a tau partido c E1. Y guay, porque ahora construir el E1', que es el que nos hace falta, es una chorrada porque intercambiamos, en vez de coseno, seno, haremos seno, coseno. Es decir, pondremos esto aquí y esto aquí, tal como os he dicho antes, para construir un vector ortogonal a este. Y aquí ponemos el coseno.
Fantástico. Por tanto, ya tenemos el vector E1', el vector este de aquí que le llamo V por llamarle de alguna manera. Esta V no significa velocidad ni nada, es por no poner Pepe o Juan, no sé. El vector que sea, incluso no hace falta ni ponerle nombre si no queréis. O sea, esto no... Es simplemente el vector que une estos dos eventos en el espacio-tiempo. En este caso, estas dos moscas azules. Vale, pues vamos a hacer el producto escalar de ese vector, este de aquí, por el E1'. O sea, este vector de aquí. Y con esto sabremos la distancia observada por la mosca rosa. Entonces es muy fácil, porque si os fijáis, el E1' tiene no sé qué E0 más no sé cuánto E1. Entonces cuando multipliquemos por E1, E1 por E0 es ortogonal, se va a ir, y E1 por E1 va a dar 1, por tanto solo sale un coseno hiperbólico, es decir, que sale incremento de X por el coseno hiperbólico de A tau partido C. Y esto, como veréis, es fantástico porque esto nos define la distancia observada por una mosca inercial que pasaba por ahí y que observa estas dos moscas y responde a la pregunta de qué distancia cree esta señora rosa que están en la mosca azul con la otra azul. Pero ojo, lo que diga esta señora rosa va a coincidir con lo que diga la señora azul, porque ambas, durante estos pequeños instantes que están aquí juntitas, yendo de la mano, pues las dos van a decir lo mismo, porque es como si estuvieran enganchadas a este sistema de referencia. Por tanto, lo que dice la señora rosa también coincidirá con lo que dice la señora azul justo en este momento. ¿Y qué va a decir? Bueno, fijaos, si en vez de ser un tiempo t, el que sea, hubiera sido el tiempo 0, el tiempo 0 equivale a tau igual a 0, porque el seno hiperbólico de 0 es 0. Y entonces, si pusiéramos tau igual a 0, el coseno de 0 daría 1 y daría incremento de x. Es decir, que en el tiempo 0, justo cuando las dos moscas empiezan a andar, para entendernos, vemos que la distancia entre las moscas observada por nosotros coincidiría con la distancia observada entre las moscas, justo cuando empiezan. Pero a medida que el tiempo va pasando, tanto para nosotros como para las moscas, resulta que la distancia medida en el sistema de referencia enganchado a esta mosca no coincide con el nuestro. Hay un factor coseno hiperbólico de tau. Y lo más grave, bueno, grave no, o curioso, es que depende del tiempo. Porque fijaos que aquí hay una tau. O sea, a medida que tau va cambiando, fijaos que que el tiempo nuestro se incremente implica necesariamente que el tiempo propio de las partículas crezca, lo dice esta fórmula. Si t crece, tau crece, o lo que es lo mismo, si tau crece, nuestro tiempo también, o sea que hay una relación entre ellas. Lo importante es entonces observar que a medida que pasa el tiempo, la distancia que cree esta mosca azul, que cree que está a la otra mosca, va creciendo con el tiempo. Y os recuerdo que nosotros hubiéramos puesto la mano en el fuego diciendo que estas moscas siempre están a la misma distancia, ¿no? De hecho, para nosotros sí, para nosotros observadores externos que estamos mirando, para nosotros sí. Sin embargo, para las moscas azules estas no. Esto es una de las primeras efectos curiosísimos de pasar a un sistema de referencia no inercial. Y esto resulta que lo acabo de descubrir hace nada, mirando por ahí por internet, pues resulta que esto se le ocurrió a Bell, el de las igualdades de Bell, de la mecánica cuántica. Cuenta la leyenda que estaban en el bar de su centro de investigaciones y un día se le ocurrió a Bell, o salieron las conversaciones, pues hablar sobre este tipo de cosas, y le llamaron la paradoja de Bell. No con moscas, sino con cohetes. Si hubiera una cuerda que enganchara dos cohetes que aceleran de la misma manera, si esa cuerda se rompería o no. Claro, según nosotros no se rompe, según las moscas sí, porque se están alejando. Bueno. Pero más allá de eso, o sea, lo importante es ver que cuando las cosas se aceleran, pues empiezan a pasar cosas muy raras, como por ejemplo esta.
¿vale? Entonces, y otra cosa importante es que, claro, si eso pasa, significa que no podemos inventarnos un sistema de referencia comóvil y simultáneo para las dos moscas. Porque para poder hacer eso, lo que tendría que pasar es que las moscas estuvieran siempre a la misma distancia, con respecto, o sea, mirado por ellas, con respecto a ellas. Y claro, como aquí no pasa, entonces no hay manera, o por lo menos a mí no se me ocurre ninguna, de inventarnos un sistema de referencia comóvil a las dos moscas. No solo a una, porque a una sí que podemos, pero a las dos no. ¿Vale? Entonces, esto nos llevará a otro concepto, que es cómo tendríamos que modificar esta aceleración, o dicho de otra manera, cómo tendrían que acelerar estas dos moscas para que sí que existiera un sistema de referencia comóvil simultáneo para estas dos moscas, de manera que ellas digan siempre, no, no, la distancia a la que estamos nosotras siempre es la misma. La solución a ese problema se llama espacio o coordenadas de Rindler. Y esto, que podría parecer una curiosidad, aquí en relatividad especial, resulta que es bastante importante porque entender el espacio de Rindler nos va a ayudar muchísimo a entender qué pasa cerca de un agujero negro. Por eso me estoy esforzando bastante en que se entienda perfectamente, o todo lo que se pueda, este espacio o estas coordenadas o estas cosillas. Entonces voy a mirar a ver qué hora es. Vale, acabo de mirarlo y yo llevo ya casi 50 minutos o algo así de vídeo, entonces yo creo que es muy bueno dejarlo aquí, no por falta de ganas, sino porque lo quiero hacer fresco y creo que es mejor empezar un nuevo vídeo, y también para que os dé tiempo a digerir todo esto, porque seguro que tenéis alguna duda, así que dejo unos días para que le echéis un vistazo, y si veis dudas y tal, pues me las decís, intento aclararlas, porque creo que esto es bastante raro de entender, y también es muy probable que yo me haya saltado algo o que no lo haya dicho bien del todo. Ojo, no porque sea incorrecto lo que he dicho, sino porque que no sea claro del todo. Tengo que confesar que cuanto más me adentro en la relatividad, más difícil se me hace hacer evidente lo que a priori no lo es. Y claro, ya me explicaréis, un par de moscas aceleradas de igual forma, pues no deja de ser curioso que nosotros creamos o daríamos la vida pensando que estas moscas están siempre a la misma distancia, y entre ellas el espacio y el tiempo se deforma de tal manera que ellas cada segundo que pasa en sus vidas se van alejando, alejando, alejando. Y además tiene que ver con lo que pasa un poco en el universo, que aunque las estrellas estén ahí aparentemente quietas, entre ellas podría parecer que se están alejando constantemente porque el universo se expande y tal. O sea, es decir, todas esas historias que ya veremos tienen, por así decirlo, su origen primitivo en esto que estoy diciendo. O sea, que entender la base de estas cosas en un espacio plano, sin necesidad de que sea curvo, luego nos puede ayudar para cuando se introduzca los espacios curvos. Porque ya me explicaréis, si un espacio plano ya tiene cosas raras, pues imaginaos las cosas raras que tiene un espacio curvo. Entonces hay veces que cuando pasan cosas raras, uno no sabe si es porque es un espacio curvo o aunque fuera plano también sería raro. Pues aquí tenéis un ejemplo de que aunque yo no haya metido ninguna curvatura aquí ni nada, pasan cosas raras. ¿Vale? Bueno, no me enrollo más. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.